Hola, gente. En matemática, una sucesión numérica es un conjunto ordenado de valores que se generan a partir de algún método. Sin duda, una de las sucesiones más famosas es la sucesión de Fibonacci, y de eso vamos a hablar en este video. Fibonacci era un matemático italiano que nació en la República de Pisa en 1170. Era hijo de Guglielmo Bonacci, de ahí que se lo conozca como Fibonacci por figlio dei Bonacci, y se mudó con su familia a la ciudad de Buquía, en Argelia, en donde su padre emprendió una actividad comercial. Fibonacci era muy distraído, siempre estaba absorto en sus pensamientos, hizo viajes por el norte de África, por las costas del Mediterráneo, y ahí estuvo mucho en contacto con matemáticos árabes, de donde tomó la matemática árabe que él divulgó después por toda Europa. El verdadero nombre de Fibonacci era Leonardo de Pizza, y hay varias historias acerca de cómo se le ocurrió la famosa sucesión de Fibonacci. De entre todas estas historias, llamémosla mitos, a mí la que más me gusta es la que tiene que ver con la ascendencia del zángano. Resulta que Buquía es una región de apicultores. En esa época había muchos apicultores en Buguía y aparentemente Leonardo se interesó por el tema de las abejas. Una cosa muy particular de las abejas es que los zánganos no tienen padre. La abeja reina pone huevos de dos tipos. Si los huevos están fecundados, entonces nacen abejas hembras. Ya pueden ser obreras o incluso reinas según la alimentación que se les da. Pero si el huevo que pone la reina no está fecundado, nace una abeja macho, un zángano. Entonces, estudiando la ascendencia del zángano, vemos que tiene un único padre, es decir, su madre, dos abuelos, tres bisabuelos, cinco tatarabuelos y así siguiendo. De esta manera se forma una sucesión con los números 1, 1, 2, 3, 5, 8, etc., que es ni más ni menos que la sucesión de Fibonacci. Fibonacci le agregó adelante a esta sucesión el número 0. Y entonces la sucesión de Fibonacci se forma a partir de los primeros dos términos, 0 y 1, y luego los términos siguientes son la suma de los dos términos anteriores. Es decir, el tercer término de la sucesión va a ser 0 más 1, 1. El otro, 1 más 1, 2. 2 más 1, 3. 3 más 2, 5, etc. Fibonacci publicó esta sucesión en su libro Liber Abaci del año 1202 y desde entonces fue muy estudiada por los matemáticos. De hecho, hay una publicación, el Fibonacci Quarterly, que se sigue publicando desde el año 1963 y que es un compendio de artículos relacionados con la sucesión de Fibonacci exclusivamente. De la sucesión de Fibonacci surge el número de oro y la relación divina, que aparece en proporciones del cuerpo humano, en arquitectura, en música, en pintura, en escultura. Tiene aplicaciones en matemática, computación, finanzas. También aparece en biología, en la disposición de las hojas, en flores y frutos de alcauciles, girasoles, piñas, en las estructuras espirales de huracanes, galaxias, en la caparazón de algunos caracoles y moluscos. Para adentrarnos un poco en este mundo asombroso de la sucesión de Fibonacci, les preparé un pequeño muestrario para recorrer algunas de las propiedades que tiene esta sucesión. Les voy a dejar en la descripción el enlace a un programita en Python en el que pueden reproducir todas estas cosas que vamos a ir viendo. Vamos a empezar este recorrido a través de algunas de las propiedades de la sucesión de Fibonacci. Y para eso usamos como guía este programita, está escrito en Python 3.12 y
estamos dentro del entorno de Visual Studio Code. Lo primero es importar, entonces, las librerías NumPy y Matplotlib para tener las características correspondientes a las funciones gráficas y las funciones matemáticas que vamos a necesitar. Luego vamos a correr esta celda en donde definimos la función fibotérmino. Esta función es la que nos va a calcular el término n de la sucesión de Fibonacci. A partir del término 0, que vale 0, y del término 1, que vale 1, los demás términos los vamos a ir generando siempre por suma de los dos términos anteriores. Vamos a graficarla, a ver cómo es esta sucesión de Fibonacci. Aquí vemos los distintos términos y los valores que tiene cada uno de esos términos para los primeros 10 términos. Una característica interesante que tiene esta sucesión de Fibonacci es cuando dividimos dos términos sucesivos. Y ahí aparece lo que se llama el número de oro o número áureo. Fíjense, si nosotros dividimos el término t sub n más 1 dividido el t sub n, obtenemos un número que tiende a 1 más raíz de 5 sobre 2, que es 1,618, etc. Es un número irracional. Pero si dividimos el término anterior, el t sub n, por el t sub n más 1, lo que obtenemos es un número que tiende a 0,618. Entonces, si planteamos una ecuación en la cual x es igual a 1 más 1 sobre x, obtenemos una cuadrática. Y de esta cuadrática, entonces tenemos las dos soluciones. Una de las soluciones es 1 más raíz de 5 sobre 2, la otra 1 menos raíz de 5 sobre 2. Y este número, 1 más raíz de 5 sobre 2, es lo que se conoce como el número de oro, phi, o número áureo. Y ahora vamos a hacer estas divisiones para ver lo que obtenemos. Esta celda lo que calcula son las divisiones de los términos, tn sobre tn más 1 o tn más 1 sobre tn. Y fíjense cómo van convergiendo. Aquí los vamos a plotear con esta otra celda. Ustedes después pueden correr este programita, yo se los voy a dejar en la descripción, para que puedan jugar y ver todas estas características y estudiarlo más tranquilo. Fíjense qué rápido que converge. Tn más 1 sobre Tn converge al número de oro, 1,618, etc. Y Tn sobre Tn más 1 converge a 0,618. Una característica interesantísima de esta sucesión. Otra propiedad es la que está relacionada con los primos, coprimos y máximos divisores comunes entre los términos de la sucesión. Vamos a correr esta celda. Aquí están calculados una cantidad de términos, del término 0 al 15 de la sucesión de Fibonacci. Una característica interesante es que dos términos sucesivos son siempre primos entre sí, o coprimos. ¿Qué quiere decir? Que el único factor común que tienen cuando lo factorizamos es el 1. Es decir, no tienen ningún factor común, términos sucesivos de la sucesión de Fibonacci. Otra característica por ahí más rara es que el máximo divisor común entre el término n y el término m es igual al término cuyo máximo común divisor es el de n y m. Vamos a verlo aquí con un ejemplo. Por ejemplo, el máximo común divisor del término 6 y el término 9 es el máximo común divisor entre 8 y 34, como se ve acá. Y el máximo común divisor entre 8 y 34 es 2. Es el único factor común que tienen estos dos números. Entonces, si tomamos el término cuyo máximo común divisor sea el de el 6 y el 9, que es el término 3, justamente eso nos da 2, que es el máximo común divisor entre el término 6 y el término 9. Una propiedad rara de la sucesión de Fibonacci. Y además, tenemos otra propiedad. Si tomamos un término cualquiera, tal que el valor de ese término es un número primo,
Por ejemplo, tomo el término 7, que vale 13. 13 es primo, 7 es primo. El término 11, por ejemplo, vale 89. Bueno, 89 es primo, entonces 11 es primo también. Eso lo pueden ver para todos los términos de la sucesión, menos para el término 4, en donde no se cumple esta propiedad, pero es la única excepción en la sucesión de Fibonacci. A partir del valor phi, se puede construir una espiral, la que se llama la espiral dorada, en la cual el radio crece una potencia de phi cada cuarto de vuelta, es decir, cada 90 grados el radio crece una potencia de phi. Phi, phi cuadrado, phi al cubo, etc. Y esta es la llamada espiral dorada o espiral áurea. La función de Fibonacci también se puede expandir a los números enteros negativos. Nosotros aquí la tenemos para los números positivos, pero podemos expandirla hacia los números negativos con la simple propiedad de que la suma de dos términos anteriores genera el término siguiente. Expandida así a los números negativos, entonces vemos que los valores de la sucesión de Fibonacci para los números enteros negativos son iguales en valor absoluto que los valores para los positivos, pero tienen sus signos alternados. Los términos pares son negativos y los impares son positivos. Si graficamos ahora esta sucesión de Fibonacci expandida a números enteros, vemos que primero oscila, claro, porque es alternancia de signos que tienen, y después ya cuando llega al cero, obtenemos la sucesión de Fibonacci común. La sucesión de Fibonacci también puede calcularse sin necesidad de hacer este proceso iterativo de hacer sumas, a partir de una fórmula que es la fórmula de Binet, la cual dice que el término n de la sucesión de Fibonacci se puede calcular a partir de hacer phi a la n menos 1 sobre phi a la n dividido raíz de 5. Esta fórmula tan simple nos da cualquier término n de la sucesión de Fibonacci. E incluso existe una simplificación de esta fórmula, tomando después un redondeo y quedándonos nada más que con la primera parte, phi a la n sobre raíz de 5, que también nos dan los términos de la sucesión de Fibonacci. Por otro lado, la sucesión también se puede expandir a los números reales. Y hay una formulita, esta que les presento acá, que permite calcular un término de la sucesión de Fibonacci para cualquier x real. Y siempre vale que f de x es igual a f de x menos 1 más f de x menos 2. Podemos ahora sí hacer una tabla y comparar todas las formas de calcular la sucesión de Fibonacci para algunos términos enteros. Vemos que esta es la forma tradicional, en la primera columna, la fórmula de Binet, la fórmula de Binet simplificada y la fórmula que vimos recién aplicada a cualquier número real. Vamos a graficar ahora esta sucesión de Fibonacci expandida a los números reales. Fíjense que aquí la calculamos entre los valores menos 8 y 8 y tomamos 100 valores que están representados por todos estos puntitos. Yo podría afinar más, porque esto vale para todos los números reales. Entonces, si tomo 300 puntitos, se afina mucho más, y esta es la sucesión de Fibonacci expandida a los reales. Otra propiedad interesante. Ahora, a partir de esta expansión que hicimos de la sucesión de Fibonacci, podemos calcular la espiral de Fibonacci. Es una espiral en la cual el radio crece de acuerdo a los valores de los términos de Fibonacci. Cada cuarto de vuelta, es decir, cada 90 grados, la espiral aumenta de acuerdo al valor de uno de los términos de la sucesión original de Fibonacci. El primer cuarto de vuelta vale 1, después 2, después 3, después 5, 8, etc. Y así se va expandiendo la espiral. Esta espiral
coincide con la espiral de oro para términos altos, cuando la relación entre los números de Fibonacci ya convergen bien al valor phi. Para terminar, les quiero mostrar esto, que es súper interesante, que es las sucesiones de Fibonacci generalizadas. Esta función que escribí acá va a calcular sucesiones de Fibonacci, pero a partir de dos términos iniciales cualquiera, donde el término 0 y el término 1 vamos a poder asignarlos a distintos valores, los que querramos nosotros. Por ejemplo, la sucesión de Lucas asigna al término 0 el número 2 y al término 1 el número 1. Y a partir de allí los demás términos se van generando por suma de los dos anteriores. La más interesante para mí es una sucesión a partir de la cual se pueden calcular las potencias del número de oro. Esta sucesión es una sucesión de Fibonacci generalizada en la cual se toman como término 0 el 1 y como término 1 phi, el número de oro. Ese famoso 1,618, etcétera, ese número irracional 1 más raíz de 5 sobre 2. Bueno, en esta tabla calculamos las distintas potencias de phi, phi a la 0, phi a la 1, phi a la 2, phi a la 3, etc. Primero, por un método tradicional, que es directamente hacer la potenciación, elevar phi a cada uno de estos valores. Phi a la 0 es 1, phi a la 1 es 1,618, etc. Están redondeados a 4 decimales, y así siguiendo. Y por el otro lado, en esta columna, vamos a calcularlo a partir de la función de Fibonacci generalizada con los términos iniciales T0 igual 1 y T1 igual phi. Y asombrosamente, recuperamos a partir de esta sucesión las potencias de phi. Es decir, que las potencias del número de oro corresponden a los valores de una sucesión de Fibonacci generalizada, es decir, las podemos calcular realizando sumas. Bueno, y aquí, por último, en este gráfico, estamos comparando las potencias de phi, los valores obtenidos, por los dos métodos, es decir, usando la sucesión de Fibonacci generalizada con 1 y phi, y usando directamente la potenciación, phi a la n. Bueno, gente, espero que les haya gustado el video, que se hayan entusiasmado y se hayan motivado para seguir investigando acerca de la sucesión de Fibonacci, y nos vemos en el próximo.